Hola loquenderos y youtubers. Soy Toton Plus, y como les prometí, les traigo un video en el cual les explicaré cómo desarrollar la habilidad para la programación, porque sin esta habilidad, la programación se les hará casi imposible. Para desarrollar esta habilidad, veremos los famosos diagramas de flujo, y en mi video les explicaré con detalle cómo deben usarlos. Para explicar el tema, les he preparado una presentación en PowerPoint. En la descripción del video les pondré un link de descarga para que puedan repasarlo cuando quieran. Antes de comenzar la explicación, será opcional pero recomendable tener lo siguiente. Una libreta, de preferencia de cuadro pequeño. Un lápiz, una pluma, borrador, sacapuntas, si se puede, que también tengan a la mano lápices de colores, rojo, azul y verde, aunque tener más variedad sería bueno. Se preguntarán, ¿por qué me pides eso? Bueno pues, les pido el material para que practiquen el tema y reforzar lo visto, y como les dije antes, es opcional pero recomendable. Bueno, ahora ya podemos comenzar. Introducción. Los diagramas de flujo son una manera de representar visualmente el flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de información. Los diagramas de flujo describen qué operaciones y en qué secuencia se requieren para solucionar un problema dado. Un diagrama de flujo u organigrama es una representación diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se realizarán para conseguir la solución de un problema. Los diagramas de flujo se dibujan generalmente antes de comenzar a programar el código frente a la computadora. Los diagramas de flujo facilitan la comunicación entre los programadores y la gente del negocio. Estos diagramas de flujo desempeñan un papel vital en la programación de un problema y facilitan la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy largos. Una vez que se dibuja el diagrama de flujo, llega a ser fácil escribir el programa en cualquier idioma de alto nivel. Vemos a menudo cómo los diagramas de flujo nos dan ventaja al momento de explicar el programa a otros. Por lo tanto, está correcto decir que un diagrama de flujo es una necesidad para la documentación mejor de un programa complejo. Reglas para dibujar un diagrama de flujo. Los diagramas de flujo se dibujan generalmente usando algunos símbolos estándares. Sin embargo, algunos símbolos especiales pueden también ser desarrollados cuando sean requeridos. Algunos símbolos estándares, que se requieren con frecuencia para diagramar programas de computadora se muestran a continuación. Símbolo de inicio y fin. Indica el inicio del programa o el fin. Símbolo de proceso. Indica alguna acción que se ejecutará en el programa. Símbolo de entrada de datos. Indica cuando el usuario debe introducir datos. Símbolo de condición sí o no. Indica una condicional que se debe cumplir para avanzar. Símbolo conector. Conecta una parte del diagrama con otra parte del mismo diagrama, se usa por si se ha quedado sin poder conectar los elementos. Símbolo de pantalla. Muestra datos en pantalla. Símbolo de conector de página. Sirve para conectar el diagrama si se continúa trazándolo en una página diferente. Símbolo de selector. Condición con múltiples salidas. Símbolo de líneas de flujo. Sirven para dirigir el flujo de datos. Símbolo de disco duro. Almacena datos en el disco duro. Símbolo de documento. Indica la salida de información por impresora. Estos fueron los símbolos que podremos utilizar, tal vez se utilizarán más, si es así, les explicaré qué hacen. Lo siguiente será ver los operadores aritméticos. Los cuales son, suma, resta, multiplicación y división. Les hice una tabla con ejemplos de cómo utilizarlos. Ahora veremos los operadores relacionales. Los cuales son, menor que, mayor que, igual a, diferente a, menor o igual que, mayor o igual que. También les hice una tabla con ejemplos, de cómo utilizarlos. Y por último, los operadores lógicos. Los cuales son, AND, OR, y NOT. Después les explicaré cómo usar los distintos operadores. Ahora vamos con el siguiente tema. Variables. ¿Qué es una variable? Es un dato que puede tomar diferentes valores. El programador puede modificarlos a su gusto. Y te preguntarás, ¿para qué sirven las variables? Bueno pues, las variables son necesarias para almacenar datos temporales, y también para hacer operaciones aritméticas ya que en ellas se almacenan los valores. Ahora vamos con los tipos de variables. En los diagramas de flujo utilizaremos las siguientes variables. Numéricos. Int, número entero sin punto decimal, float, número flotante con punto decimal. Caracteres. Char, carácter.
Lo siguiente será cómo declarar variables. Es necesario declarar las variables antes de usarlas, ya que si no es así, es como si no existiera. Vean el siguiente ejemplo. También se puede declarar múltiples variables del mismo tipo, solo basta con separar los nombres de las variables con una coma. Vean el siguiente ejemplo. Importante. Por ningún motivo debe haber dos variables con el mismo nombre. Vean el siguiente ejemplo. Lo siguiente será cómo inicializar variables. Las variables deben ser inicializadas al crearlas, ya que por defecto no contarán con algún valor definido. Ahora se preguntarán, ¿cómo inicializar variables? Es simple, solo se iguala a la variable a un valor, tal como el siguiente ejemplo, donde se inicializan variables tipo int. Las variables float se inicializan de la misma manera, pero se les debe poner el punto decimal aunque sea 0 la decimal. Vean el siguiente ejemplo. Las variables char se inicializan distinto, para ello hay que resaltar los caracteres con dos comillas. Vean el siguiente ejemplo. Lo siguiente será cadenas de variables. También se puede hacer cadenas de variables, también llamadas matrices. Son útiles para cuando se requieren múltiples variables iguales. Les enseñaré cómo declarar una cadena de variables. Es fácil, solo se declara una variable normal y enseguida se añade en dos corchetes cantidad, y en medio de los corchetes se añade la cantidad de variables que quieres que contenga. Vean el siguiente ejemplo. Ahora verán cómo inicializar una palabra. Las palabras son necesarias para poder transmitir mensajes al usuario, y para inicializar una palabra será necesario tener una cadena tipo char. Para indicar que se trata de una palabra, deberá poner el texto dentro de dos comillas dobles. Recuerda declarar la cadena con espacios suficientes, ya que cada letra o carácter ocupa un espacio. Vean el siguiente ejemplo. Es importante saber que al inicializar una palabra, esta contará con un carácter extra al final, llamado nulo o cero. El símbolo del nulo es así, barra diagonal, y cero. La palabra declarada arriba equivale a 11 espacios en la cadena, el espacio en blanco también cuenta. Bueno, al parecer no se me olvida nada. Ahora sí podemos empezar a hacer los diagramas de flujo. En este video solo les preparé un ejemplo, porque es tedioso animar los diagramas. Ejemplo número 1. Cómo preparar café con leche. Para los ejemplos empezaremos con cosas simples, para facilitar la comprensión de los diagramas de flujo. En este ejemplo veremos cómo preparar un café con leche. Bueno, empecemos. Lo primero será dibujar el símbolo de inicio y fin. Lo siguiente será declarar los ingredientes o variables. Los declararemos en el símbolo de proceso. Recuerden conectar los símbolos, tal como se ve en el video, con flechas, y que distingan su dirección. Bueno, continuemos. Lo siguiente será calentar el agua. Ponemos esa acción en el símbolo de proceso. Después, tendremos que esperar a que caliente. Enseguida, hay una condición, que dice, ¿está hirviendo? Como verán, la condición tiene dos caminos. El primer camino es no, y se cumplirá en caso de que el agua no esté hirviendo. El segundo camino, que es sí, se cumplirá, si el agua hierve. Si el camino 1 se cumple, volveremos al paso de esperar. Pero si el camino 2 se cumple, iremos al siguiente paso, el cual es quitar el agua de la estufa. Después iremos al siguiente paso, el cual se necesitará agregar el agua a la taza. Y para representar ese paso con el símbolo de entrada de datos, porque estamos, por así decirlo, sumando las variables. Después, al agua caliente le agregaremos el café, después el azúcar y por último, la leche. Al terminar de haber agregado los ingredientes, seguirá el paso de mezclar los ingredientes. Una vez mezclado, deberemos pasar a probarlo. Enseguida viene una condicional, que pregunta, ¿está caliente? Si el café no está caliente, seguiremos por la ruta 1, que es no. Si el café está caliente, seguiremos la ruta 2, la cual lleva a otro proceso, el cual es esperar. Después de esperar, volveremos a probar el café, ese sucesivamente, se pasará por la condicional hasta que nos lleve hasta el proceso de disfrutar la bebida. Y por último, finalizará. Bueno, espero que haya quedado claro cómo hacer un diagrama de flujo simple, que describa una actividad cotidiana. Aunque, si se dieron cuenta, esta actividad fue trazada de grandes rasgos, omitiendo algunos pasos, tales como sacar la olla para calentar el agua, o ir a la tienda a adquirir los ingredientes.
Si ustedes pueden describir una actividad común por medio de los diagramas de flujo, ya estarán listos para lo siguiente. Antes de despedirme, les dejaré tarea. ¿Y si se preguntan? ¿Por qué rayos nos torturas así? ¿Por qué nos pones tarea, si no eres nuestro maestro? Pues les diré, que es opcional hacerlo, pero recomendable, ya que al hacer la tarea que les pedí, practicarán para desarrollar la habilidad necesaria para programar. Para eso les pedí libreta y útiles al principio del video. Bueno, pasando al tema de la tarea. Será hacer 3 diagramas de flujo, en los cuales describas los pasos de las siguientes actividades cotidianas. Descargar una serie que les guste. Preparar una hamburguesa. Encender la PC y loguear en YouTube. Pues, como verán, esas actividades son fáciles, no hay que pensar demasiado para trazarlas como diagramas de flujo. Bueno, con esto fue todo, hasta la próxima, y no olviden mandarme un correo por si quieren que les responda una duda, y haré videos donde responda las dudas enviadas. Como dije antes, los videos los subiré cada 2 a 4 días. Si me tardo más, es porque aún no los acabo, o les estoy dando los últimos toques. Hasta luego.